Vale. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad Cultural esta invitación que me ha hecho. Algunos de ustedes me conocen o me conocéis. Soy profesor titular aquí de la Juan Carlos, pero llevo aquí mucho tiempo porque estaba ya cuando era esto de Felipe II, el CES Felipe II con la competencia. Vale. Bueno, pues les voy a hablar a ustedes del Aranjuez de Carlos III, de todas las iniciativas que tuvo este monarca, que no lo tuvo fácil al principio. Él, como saben, es hijo de Felipe V y de su segunda mujer, Isabel de Farnesio, y él tuvo una proyección muy importante en Nápoles. Él, después de un gran periplo, él estuvo rey de Nápoles y las dos Sicilias, y ahí estuvo 25 años, porque estuvo desde 1734 a 1759. Allí se casó con María Amalia de Sajonia, tuvieron 13 hijos, de los cuales sobrevivieron 6, porque había una gran mortandad infantil, y ellos eran realmente felices allí, es decir, se habían hecho la idea de estar allí permanentemente. Él había construido su palacio de Caserta, que él no lo pudo haber terminado, porque curiosamente su hermanastro murió Luis I, que era su hermanastro, que apenas reinó unos meses, llegó al reinado Fernando VI, pero murió sin descendencia con Bárbara de Braganza. Él murió un año después de ella, ya murió aquí en Aranjuez, el 27 de agosto de 1758, y él enloquecido moriría en Villaviciosa de León casi un año después. Al morir sin descendencia, el siguiente a ser llamado al trono era Carlos III. Él no quería abandonar Nápoles, nunca se lo había planteado, pero era imposible renunciar a la monarquía hispánica. Entonces él abdicó. Tenemos aquí, gracias a Dios, hay representación gráfica de prácticamente todos sus movimientos, y él abdicó en uno de sus hijos, no el primogénito, que tenía una deficiencia física y no podía ser heredero, pero sí abdicó en Fernando VI, el sábado 6 de octubre de 1759. El día siguiente, el 7 de octubre, salió de la bahía de Nápoles, vimos los mismos cuadros de Violín, para hacerse cargo de la monarquía hispánica. Él llegaría en diciembre y haría una gran entrada triunfal, y ya sería el rey de España, él con la María Amalia de Sajonia, con toda su familia. El problema es que se encontró con un gran recuerdo. La gente recordaba con mucha viveza, con alegría, el reinado de Fernando VI. Y él, junto con la reina, lo primero que hicieron fue venir a Aranjuez, porque el poder de las imágenes es fundamental. Él se encontraba en un real sitio donde, gracias a las fiestas de San Fernando con Farinelli, la gente tenía muy buen recuerdo de él y de Fernando VI y de Bárbara de Braganza. Entonces él dijo: me voy a ir con toda mi familia y voy a ir a Aranjuez, que llevaba 2 años cerrado. Y claro, un problema era que cuando él... en la plaza de la María Blanca, lo primero que veían, según llegaban, era San Antonio de fondo, de Bonavía, la iglesia de San Antonio, pero la estatua de Fernando VI. Entonces, al tener ese problema, al ver esa representación, era un problema para él, porque tenía que hacer lo que se llama ocupación simbólica del territorio, es decir, quitar el antiguo rey, que no se le viese, trasladar la escultura para implantar la nueva imagen de Carlos III, de María Amalia de Sajonia y su familia. Ellos vinieron a... Tengo varias imágenes para que vean ustedes cómo se pasaba por el puente de Barcas. Ven cómo está el puente de Barcas. Ya está hecho el parterre, lo que pasa es que había un muro, que veremos cómo luego se tira, y al fondo estaría San Antonio, como tiene el telón de fondo, pero la imagen de Fernando VI en la escultura. Entonces, vemos ahí como Jolie, también vemos la preeminencia que tenía la imagen de Fernando VI en ese momento en Aranjuez, y lo que hizo fue ordenar al arquitecto real, que en ese momento era Jaime Márquez, todavía ella había muerto, le sucede a Jaime Márquez, para que retirase, removiese esa estatua de su escultura de Fernando VI de Aranjuez, para que no se asociase, se siguiese asociando toda esa imagen a la villa de Aranjuez y a las fiestas. Hizo un contrato, que lo tienen ustedes, en 61, es decir, él llegó en 59-60, en 69 estaba mandando al escultor Juan Martínez Reina para ejecutar con ellos a Hera, que luego con el tiempo se fue llamando a Venus, o popularmente la María Blanca, que es la que ven ustedes aquí, que curiosamente le han cambiado la orientación. Y siempre estaba mirando, bueno, esa leyenda que decían que representaba la cara de una
señora que estaba liada con el rey, que para arrepentirse de sus pecados miraba la iglesia de San Antonio, y ahora después de la última limpieza, y la han girado y mira ya hacia la cruz. Esta es la imagen de Era Babecus. Es decir, el problema ya de la ocupación simbólica del territorio a través de la imagen de Fernando VI ya se la quitaron y se la llevaron a Madrid, a la plaza de la Villa de París, porque lo que tienen ustedes detrás son las salesas reales, que era el edificio, esta es la escultura que viene al juez, que se hizo Bárbara de Braganza, porque Bárbara de Braganza pensaba que si se moría su marido primero, ella se iba a quedar con Isabel de Farnesio y la detestaba. Y se mandó a hacer un palacio, que son las salesas reales, con un convento y una iglesia, la iglesia de Santa Bárbara, que hoy es Tribunal Supremo, y ahí están los dos. Es decir, en el representación del palacio que mandó a hacerse ella para retirarse, para no aguantar Isabel de Farnesio, resulta que ella murió antes de morir enloquecido, pero al final en las esculturas se van a llevar a la plaza Villa de París, está pegadito a uno. Cuando llegaron Carlos III, María Amalia de Sajonia, el palacio llevaba cerrado 2 años, las salas, olvídense ustedes de ellas, es decir, el palacio acababa justo en la cascada de las Castañuelas, y lo primero que hizo fue mandar renovar las habitaciones. Ellas venían con los infantes, venían con muchos niños, entonces las estancias que daban al jardín de la isla había que reformarlas para adaptarlas a los niños. A ella no le gustaba nada, ni el clima no le gustaba la fruta, al principio estaba muy negativa porque añoraba mucho Nápoles. Entonces se veía en un país que ella no conocía, que tenía que adaptarse, y Aranjuez al principio no le gustó mucho, pero luego sí lo llegó a apreciar. Se empezaron a renovar esas habitaciones que estaban justo encima de la cascada de las Castañuelas, que se había hecho en la época de Fernando VI, porque era un acto de amor hacia Bárbara de Braganza. Ella añoraba mucho el ruido del mar, de Lisboa. Entonces él hizo construir esta cascada falsa para que desde las habitaciones de la reina, que estamos en el lado de la reina, ella pudiese escuchar todo el rato el murmullo del agua, como si fuesen las olas. Además, los infantes tendrían vista al jardín de la isla, todos los puentes, ¿de acuerdo? Y aunque parecía que esa estancia de primavera primera iba a ser bastante desagradable porque había que hacer muchas obras, etc., sí se celebraron algunas fiestas. Por un lado se conmemoró el día 6 de mayo, el santo de Felipe de Parma, que era hermano de Carlos III. También se celebró el primer y último cumpleaños que iba a celebrar, el primer cumpleaños en España y el último con su madre, que celebró el infante don Gabriel, porque su madre moriría en diciembre. Y también se celebró el 30 de mayo San Fernando, pero en honor del hijo que se había quedado en Nápoles, no el de Fernando IV, rey de Nápoles, pero también se celebró aquí en Aranjuez. Ese Cordes Battaglioli pertenece a las fiestas de Fernando VI, pero es que se lo traigo porque en la parte de atrás del palacio había un pequeño teatrito coliseo, y el día 1 de julio se celebró una gran fiesta, no con ópera cantada, porque no era muy aficionado Carlos III, pero sí con música, sobre todo de Domenico Scarlatti, y mucha música napolitana. Vino un violinista, vino gente de Nápoles para acompañar un poco al rey en esas primeras jornadas, para aclimatarse un poco desde Nápoles a lo que era España. María Amalia de Sajonia moriría el 27 de septiembre con 35 años, tuvo 13 hijos en ese tiempo, y el rey no se volvió a casar. El cuarto luto mandó desmontar todo el teatrito que había en el Palacio de Aranjuez, porque luego no se volvió a casar, es decir, era una cosa que ya no había necesidad de tener una mujer para tener herederos, había herederos de sobra, sucesores, y él se dedicó a gobernar. Ya desde esa primera estancia en Aranjuez empezó a recibir peticiones de gente que quería hacer cosas nuevas en Aranjuez, en el Real Sitio, para la diversión, sobre todo durante la jornada de primavera y el resto del año. Una de las primeras peticiones que se hicieron por parte de origen valenciano, que era Bernardo Iznar, parece que querían una plaza de toros. Esa plaza de toros se dio la orden real el 25 de julio del 60, de ese mismo año, y parece ser que ahí se puso justo por el volumen, por ese carácter redondo que tenía la plaza justo en el perímetro donde acababa esa ciudad tan regular que había planeado Bonavía, porque planeado como una ciudad muy irregular. Entonces esa irregularidad de la plaza se desplazó ese límite, como ven ustedes ahí abajo, y se inauguró el 25 de abril con un gran éxito de público.
Aquí tienen algunas de las carreras que se hicieron durante esas primeras fiestas de celebración. Hay alguna discusión diciendo que, bueno, si era efímera, porque Ponz parece decir que era efímera como la de Madrid, otros dicen que tenía un zócalo de ladrillo y lo demás era todo de madera, pero si vemos aquí vemos esta vista del Gran Sitio de Aranjuez, del Domingo de Aguirre, está junto al Camino de Caña, que vemos los camellos que eran muy famosos en Aranjuez, porque para los cultivos el camello causaba unos destrozos, y vemos esa plaza que, si nos fiamos de Domingo de Aguirre, tenía que estar hecha en mampostería, tenía tejas, en el tejado y toda una sola madera sería de todos los tendidos en la parte inferior. Y a la reina y al rey le gustaban los toros, decía ella que era un espectáculo salvaje, pero bueno, lo aceptaban, hasta que ella, el conde de Aranda y otros intelectuales decían que había que civilizar un poco las costumbres salvajes del país y una serie de prohibiciones de corridos de toros de muerte, salvo que la recaudación fuese para ayudar al erario público o para cubrir alguna desgracia o los pobres. Y ahí se agarraron muchos para hacer, como ven ustedes, para convertir su producto en alivio de los pobres enfermos, de los restos hospitales generales, etc. Entonces, con esas excusas se siguieron celebrando las corridas de toros. Sin embargo, hubo unas sucesivas prohibiciones hasta que se cerró, y ya hay que esperar, se cerró en el 786, Carlos III murió en el 88, y hay que esperar hasta Carlos IV para que se dé permiso para construir una nueva plaza. Había que demoler la anterior, entonces José de Rivas va a hacer una nueva plaza, la que existieron, esta es la cartera que sigue la plaza, como se inauguró el 14 de mayo de 1797, asistiendo a toda la familia real, María Luisa de Parma, el rey, etc. Lo que pasa es que sufrió un incendio, en 1809 se quemó, y hay que esperar al reinado de Fernando VII para hacer otra nueva plaza. Además, cuando se quemó toda la tramoya del teatrito que había, fue un desastre. Y ya José Díaz Alonso hará la nueva plaza, que es la que va a marcar un poco el perfil ese de Aranjuez que continúa. Tenemos una vista bastante pintoresca, es decir, un toque casi romántico de lo que sería esa plaza. Una de las obras también que se va a hacer bajo el impulso de Carlos III es el Puente Largo, porque hasta entonces había puentes de madera que se los llevaban las riadas, había barcas que cruzaban de un lado a otro a los habitantes, y por fin se decidió hacer un puente de piedra. Aquí vemos como antes el Jarama tenía dos cauces, por eso son importantes rescatar estos planos antiguos. Y el 12 de septiembre del 57 se le encargó hacer esa obra, una obra enorme, colosal, porque era de unas dimensiones enormes, aprovechando que se estaba haciendo el Camino de Castilla para comunicar con Andalucía. Marcos de Bierla era en ese momento maestro de obras y luego pasaba a ser director de puentes y caminos del reino, ¿no? Hubo muchos problemas porque en el fondo arenoso había riadas, los obreros se enfermaban de tercianas. Bueno, pero al final el rey impulsó, porque él veía también cómo era una imagen suya, es decir, la solidez del puente iba a ser la solidez de la monarquía de Carlos III, porque en este momento era todo muy simbólico. Finalmente se hizo un puente enorme que hasta hace un momento han estado reformando, con la piedra blanca de Colmenar, con esos tajamares, que son esas prolongaciones que tienen ustedes delante de los arcos. Es muy largoso, 340 metros, el tablero, es decir, son 12 metros, y la altura 11,8. Es decir, era un puente de los pocos que se había hecho ex novo en Madrid y que ya podía aguantar todas las riadas que periódicamente, sobre todo en primavera con el deshielo, se producían en la zona de Aranjuez. Se aprovechó al final hacer dos plazoletas, como dos glorietas, una es una rotonda y la otra está más o menos desdibujada, y se pusieron unos leones que, bueno, el paso del tiempo ha hecho estragos con ellos, y luego como patrimonio no los cuidan un poco más, porque en los prétiles hay unos leones que sujetan unas carteras, unas garras, que dicen que este frío de reinado de Carlos III lo hizo Marcos de Bierla. Pero como ven, los leones están absolutamente deteriorados y exigirían un poco. Otra de las tareas que emprendió Carlos III fue recuperar la yeguada de Aranjuez. Hay ya noticias de la gran yeguada que había durante la época de los Austrias, pero cuando llegaron los borbones quedaban apenas 50 ejemplares, con lo cual Carlos III dio orden para que se trajesen muchas yeguas andaluzas para recuperar todo lo que era la yeguada, es decir, que tenía
vio esa gran fama que tenía Aranjuez y ordenó hacer lo que era el cuartel de Sotomayor, que era donde había esas yeguadas de los Austrias, hacer un nuevo edificio que tenía un gran patio cerrado y un patio semiabierto. Eran unas construcciones ya pensadas perfectamente para la cría caballar. Es el aspecto que tenía también cuartos reales. Hay en todas las estancias que vamos a ver hacer, siempre había un cuarto muy sencillo, por si a su majestad iba al picadero, iba a comprobar cómo iban las yeguas, cómo estaban los pesebres, etc. Entonces siempre había un pequeño cuarto que se llamaba cuarto del rey, muy sencillo, ¿verdad? Que nadie piense en los lujos, sino si era casi pernoctaba, o a lo mejor comía, había una pequeña cocinita, o se desayunaba con el rey. Entonces está todo preparado para un gran patio, una serie de, sobre todo los pesebres corridos de piedra, había las corralizas, todo iluminado, todo muy iluminado para ventilar, porque claro, el olor también no lo sabéis, pero ven que cómo se conservan todavía los pesebres corridos de piedra, algunos de las llamadas jaulas para los caballos, y lo que sí se hizo una gran avenidas arboladas, también el contrato de hacer avenidas arboladas para ser conjunto de todo lo que era Aranjuez, que se llama el oasis en mitad de toda la meseta, y se cuida esa entrada principal con esas pilastras de ladrillo adornadas con esos jarrones, y una entrada principal que hay un frontón curvo muy interesante porque hay tres figuras de un caballo de piedra, que son obras de Juan Reina, de Valencia, y imita un escudo que dice: por la probable pensaréis que han sido preñadas por el viento, con esas, digamos, esos logos, esa especie de consignas que para darle importancia, darle mucha magnitud a lo que era el edificio de Juan de Iriarte. Sí hay noticias de que había un pequeño oratorio, porque también para el personal que trabajaba, también los que llevaban, los que entrenaban las yeguas, los del picadero, los que traían melena, etc., había un pequeño oratorio que seguramente se convertiría en una iglesia más permanente con Fernando VI, en el 48, obra de Bonavía, que sería bajo la advocación de San Marcos Evangelista. Sin embargo, en los documentos que hemos conseguido dicen que habría o una iglesia posterior, ya en el 68, que sería bajo la advocación de San Pedro o San Carlos. Es hasta cierto punto irrelevante. Ahí vemos al fondo, vemos la pequeña edificio blanco, pero desapareció en los años 60. Ahí vemos en la flecha, y ven ustedes cómo de repente ya desapareció. Pero bueno, es para recordar que esas edificaciones formaban parte de este edificio. Hubo un intento, me parece que fue por la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, por las administraciones, para recuperar en 2011 todo lo que era la Casa de la Monta, pero por razones, dicen, ecológicas, de impacto ecológico, se desechó en el 2016 y ahora mismo no sé cómo estarán las negociaciones, pero sería interesante recuperar ese espacio para Aranjuez. De las construcciones religiosas que también las va a impulsar, Carlos III está el convento de San Pascual, de franciscanos descalzos. Era una obra bastante grande porque incluía una iglesia de un tamaño bastante como la iglesia de Almajes. Había una pequeña capilla en el patio, pero no había una iglesia de estas dimensiones que era un convento. Que lo tienen ustedes, está justo, saben, ahí enfrente de la Plaza de Toros, con todo ese espacio, esa huerta inmensa. Y la escritura es del 25 de julio del 65. Y por fin se descubrieron, gracias a Virginia Tobar, Marcelo Fontón es el arquitecto que fue encargado de hacer esta iglesia que tiene ese aspecto tan monumental, tan clásico, con una gran altura de una sola nave, con una gran cúpula y un crucero muy cortito. ¿Vale? Ese es el aspecto que tiene, es una cruz latina, ya es una sola nave. Es muy interesante el altar del ábside, el crucero es muy corto y tenía una decoración pictórica realmente notable. Lo que pasa es que no se conserva ahí, la mayor parte. En el retablo mayor tenemos una obra de Metz, que es San Pascual Bailón, que como este edificio sufrió espolio de la guerra civil, no es que no tengo el ratón, no sé cómo marcarlo, pero en la parte superior hay una especie de roto, lo tienen ustedes, pero este cuadro sí se ha mantenido ahí. Sin embargo, otros, como esta visión de San Pascual Bailón, se ha trasladado al Museo del Prado. Las partes que faltan, porque ven ustedes que el cuadro está cortado y me falta algún trozo, lo tenemos recuperado gracias a un grabado de Domenico Tiepolo. Entonces, con esto podemos reconstruir cómo era el cuadro en su totalidad. Había otro cuadro de la Inmaculada Concepción, Tiepolo,
y otro de la estigmatización de San Francisco también de tiempo, que permanece en el Museo del Prado, que se llevaron para conservarlo mejor. Sin embargo, se ha hecho un trabajo para decirnos cómo pueden estar distribuidos en los cuadros, había hasta 7 altares, cómo podrían estar distribuidos en esa iglesia, lo que le daba todavía mayor magnificencia a la obra. Tenía una enorme huerta, que sigue teniendo, y lo interesante es que se hicieron unas canalizaciones desde el barrio Antígona para poder no solamente llevar el agua a las fuentes de Palacio, sino también para regar todo lo que era esa huerta inmensa, así ese espacio del convento de San Pascual. Como ven ustedes, está de Fernando Borremil, esta vista general, como destacan ya en esa agua tan regular, como destacan esos dos volúmenes que son el de la Plaza de Toros y el de la Iglesia de San Pascual. El Real Cortijo de San Isidro es otra obra impulsada por Carlos III, porque lo que se quería hacer del Real Sitio era un centro experimental, como se había hecho de alguna manera con los primeros Austrias, algunos de los Borbones, de los últimos Austrias, algunos primeros Borbones, para combinar la explotación agrícola, con ahí la ganadería y la botánica, es decir, que todo el Aranjuez fuese a la vez un lugar compatible con el placer estético, el recreo cortesano y sobre todo la utilidad pública. Para todo ello, aquí tenemos el plan Domingo de Aguirre, tenemos aquí cómo se empieza a perimetrar con calles arboladas, avenidas arboladas, cómo se hacen algunos muros, para, digamos, organizar toda esa explotación bajo la dirección de José Palazzi, que vino para encargarse de toda esa dirección, que tenía que también, aparte, explotar aceite y vino. Por eso se abrió un lagar y se abrió la bodega. Aquí tenemos, por ejemplo, ahí estaba la Puerta del Rey de ahí arriba, entonces había una casa grande, con los reyes, como siempre, viviendas cuadradas, es decir, todo lo necesario para que sea una especie de mini ciudad que se pudiese autoabastecer. Luego se añadió el Cortijo Viejo, que también tiene algunas edificaciones para ampliar todo lo que son las dehesas. También había que buscar lugar de pasto para los caballos que estaban llegando a Aranjuez, se habían comprado en Andalucía, también se van a traer de otros lugares de España. Destaca la ermita, una ermita bajo la advocación de San Isidro, porque se inauguró justo el 15 de mayo del 1780, por eso el día de San Isidro se sigue haciendo la romería. Puede ser que la hiciese Jaime Marquet, pero seguramente al morir Marquet la terminó su sucesor, que es Manuel Serrano. Y luego se hace la gran bodega, el lagar, que esta sí, Manuel Serrano le dio el testigo a Manuel de Oliva. Y como ven ustedes, hay un semielíptico, hay un muro semielíptico para guardar una distancia en el terreno, y arriba había una especie de pequeño mirador para que los reyes, cuando iban, pudiesen admirar también todo el paisaje. Y ese desnivel se utilizaría para hacer una bodega, una gran bodega subterránea. La puerta es monumental, es de piedra también blanca de Colmenar, diseñada por Marquet. Manuel Serrano, y recuerda los arcos triunfales romanos. Estamos en plena recuperación de todo lo que es lo que va a ser el neoclasicismo y el neoclásico, y tenemos esa estructura casi como un arco triunfal romano con esa entrada argumental y esos dos ramales que tendría la cueva, uno para las tinajas del vino y otro para guardar el aceite. Hoy se puede visitar y está todo preparado perfectamente para la visita, todo ordenado y muy bien acondicionado, para que todos aquellos que se acerquen y que tengan la curiosidad de visitarlo puedan acceder desde la puerta principal o también desde la bodega superior, para que vean cómo está construido, cómo la temperatura está todo pensado para que se conserve el vino y el aceite. Otra de las obras que se van a impulsar es la llamada Casa de la Montaña, que está cerca de 12 calles, en un lugar alto, un altozano, una especie de monte que lo seguimos teniendo ahí, para aprovechar las vistas y todo ese paisaje, esa gran dehesa que en el momento de la primavera, cuando venía la jornada del rey, era muy agradable de ver. Se construye, como ven, muy cerca de 12 calles. Entonces, había una casa de vacas, que luego no se conservó, pero bueno, está en esa zona. Había una casa de vacas durante el reinado de Fernando VI, pero no daba ya, con la llegada de Carlos III, era como mucho más ambicioso. Esto era para las vacas suizas que había, y se decidió traer vacas suizas para hacer una casa principal con un montón de, digamos, lugares para las vacas, para su descanso. Ahí vemos cómo también se había conservado la foto aérea de la casa de vacas y cómo desapareció, se quedaron los cimientos, y se hizo a través del Marqués de Divan y con orden para hacer una casa principal y todo un entramado
entramado de anexos, que estaban los establos, que había también para que durmiesen los aparceros, es decir, esa es como un pequeño cuarto del rey. La parte inferior le corresponde a la zona del rey, y todos son anexos con patios, con lugares para mantener las vacas, dependencia para los ganaderos, un pequeño laboratorio, etc. Y lo que era muy interesante es ese pequeño cuarto del rey, que como hemos visto, había cuartos del rey, tenía un porche adelantado con una línea clasicista para que desde ahí pudiesen mirar, por eso se llamaba los clases de los altos de mira al rey. Es decir, que ahí se podía asomar el rey y tener una visión de todo lo que era ese paisaje tan particular que se puede en primavera, que sería una maravilla, el olor, el aire, también el frescor del río, etc. Y que era en donde se asomaban los reyes. Tenemos algunos grabados que están hechos como si estuviésemos desde esa casa a la montaña. Lo más que permaneció abandonado muchísimo tiempo, se fue arruinando, pero gracias a Dios ha sido recuperada en el siglo XXI y ahora se celebran eventos, bodas, comuniones, todo eso, y lo importante es que se haya podido recuperar. Está bajo la protección del patrimonio histórico de la ciudad de Aranjuez, es decir, que han tenido que conservar toda la parte exterior, que es, para que no se pierda toda la esencia de lo que era esa casa y podamos recordar y rememorar lo que hizo Carlos III. Hubo también un interés por el producto de la seda. Ya con Felipe IV se plantaron 400.000 moreras, pero no con la intención de hacer una industria de la seda parecida a la que había hecho en Nápoles, lo que más que tuvo mucho éxito. Entonces, arriba en la huerta valenciana, es que no tengo el puntero, pero ven ustedes ahí abajo que pone casa de la seda, ahí debajo, la casita de la seda. Entonces era un edificio que estaba justo ahí, en la casa de la seda, y es donde estaba el jardín valenciano. Como ven, también queda perfectamente integrado en ese paisaje de grandes avenidas arboladas, porque Aranjuez estaba creciendo como una ciudad palatina. Un campo que a una legua de Aranjuez, yendo hacia Toledo, se hizo el campo flamenco, que se parceló enseguida, se pusieron también avenidas arboladas, eran sobre todo destinadas a los pastos. El ganado necesitaba muchos pastos y se articuló de tal manera que pudiese tener ese espacio también, sobre todo bajo las órdenes de Rondelú, que es una saga de jardineros que van a trabajar mucho en Aranjuez. Había un plano en la casa de Flamenca, había un patio que era para que el príncipe de Asturias hiciese fiestas de novillos, algo más ligero, para la diversión de los infantes. Hay noticias de que no se llegó a construir del todo. Sin embargo, hay algún grabado como este que nos habla de esa casa de la Flamenca. Entonces, por un lado, parece que podría haberse construido parte de ello, pero otra parte quedaría todavía por hacer. Se aprovechó hacer en la zona de Picotajo la bulleriza, porque se trajeron 12 parejas de bueyes para trabajar en los campos y se le hizo una construcción para los bueyes, y también se hizo la Casa de la Nieve. Era bastante habitual que en los grandes sitios estuviese lo que se llama el Pozo de la Casa de la Nieve. Entonces ya hubo Fernando VI lo que hace para almacenar la nieve. El hielo se hacía, se prepararon una especie de bancales para que al aire libre se produjese el hielo, y la nieve se solía traer de la sierra y se apelmazaba, se ponía en zonas muy profundas. Entonces eso se apelmazaba, se ponía en capas de paja, se ponía otra capa de nieve, para que también los caprichos de la primavera, porque hay libros de la vida cotidiana de las reinas de España donde tenían helado, entonces tenían el capricho de comer un helado y tomar algo helado, y también para la época del estío se podía aprovechar. Los pozos de nieve, tenemos esta noticia, está en el Archivo Histórico Protocolos de Madrid, cómo podían ser los pozos de nieve, cómo estaban estipulados, cómo era la forma, y les he traído a ustedes uno que está en el Valle de los Caídos para que vean cómo era la forma de ese pozo. Eran construcciones muy cerradas, lógicamente, para mantenerlo más aislado posible. La nieve muy rústica, sobre piedra. Y aquí tenemos que Ángel Sánchez Guzmán dice que en las flechas azules, los cruces azules, era donde estarían situados los pozos de nieve en Aranjuez. Dice que estaría cerca del primer cementerio que había, conocido como el camino de la Yesería o las Cañas. Respecto a la fiesta, todo el mundo coincide que Carlos III era un buen alcalde pero un mal cortesano. Es decir, hay quien decía los extranjeros que parecía más un convento que una corte, no había diversión, no le gustaba el teatro, no le gustaba el carnaval, no le gustaba la ópera cantada.
Él era muy sobrio. Aquí tenemos pared de alcázar, nos retrata como comía él, solo rodeado de criados, especialmente desde que murió María Luisa de Parma. Sin embargo, no era tan aburrido, y sus carnavales, como él decía, era la caza. Entonces aquí tenemos como cada vez que Pérez se escapaba, él tenía todo el rato en los bolsillos balines, entonces estaba todo el rato agarrando balines. En el archivo de Arce viene como las costureras tenían que coser cada dos por tres los bolsillos del rey porque le metía tantos balines que los alcanzaba. Pero no era tan aburrido, es decir, lo que pasa es que él, se sabe que, por ejemplo, desmanteló ese teatrito que hemos visto que estaba en la parte de atrás, pero si ven ustedes, en la parte superior hay esa que daba para las parejas, era una especie de tribuna que se derribó más tarde, pero ahí se celebró la fiesta de parejas. La plaza de parejas tiene ese nombre, pero iban parejas de caballeros a caballo y hacían una especie de exhibición, como si fuese así. Entonces, desde esa plataforma, que observé yo, ahí estaba el rey Carlos III y observaba esas fiestas. Siempre se procuraba que durante las jornadas hubiese todo tipo de diversiones, porque eran unos meses donde al rey le acompañaba un séquito, que también procuraba que se divirtiese. Él prefería el baile un poco de máscaras, que estaba muy de moda en Francia, pero que venía también de Venecia y de, no nos olvidemos que ha pasado 25 años en Italia, entonces él tiene todavía en su cabeza todo ese gusto. Aquí tenemos el baile de máscaras que se hizo en el Teatro del Príncipe en Madrid, que nos da imagen de cómo serían esos bailes galantes, que bueno, también no lejos de picaresca. Pero que el rey no era muy aficionado, ¿de acuerdo? Pero sí tenía que un poco ceñirse a ese gusto que ya se implantó desde 1722 de tener un pequeño teatro cortesano. Se hizo en el Buen Retiro, que tenemos el Palacio del Buen Retiro, que está en el Coliseo, y le voy a encargar a Jaime Marquet que haga tres. Uno para el Escorial, que todavía sigue en funcionamiento, uno para el Pardo, que desapareció, y el de Aranjuez, que gracias a Dios ha sido recuperado. Se hacían todos más o menos como si fuesen un poco los corrales de comedias, este es como sería el del Buen Retiro, y estaban todos perfectamente preparados para la tramoya, para luego los efectos especiales, es decir, lo que es el mar, las olas, para que personajes saliesen volando, es decir, eran pequeños teatritos, pero muy bien preparados para todo lo que era la actualidad teatral. Él había despedido a Farinelli, dicen que él llegó y, claro, Farinelli también era el favorito de Fernando VI, de la Danza, y todo lo que recortase a los anteriores reyes se lo quería fuera. Hay quien dice que lo desterró a Italia, le mandó, pero le siguió pagando un estipendio en agradecimiento al servicio de la corona, y él lo que hizo fue encargarle a Jaime Marquet, porque hubo un tiempo donde las fiestas de teatro se hacían en casas particulares de Aranjuez, porque él desmontó, al morir María de Sajón, desmontó el pequeño teatrito que había dentro del palacio, y entonces la gente hacía teatro en casas particulares, hasta que por fin le convencieron de que hiciese un teatro con la condición de que no estuviese cerca del palacio. Él no quería tener un poco de relación. Se hizo el teatro, y como saben ustedes, Jaime Marquet va a hacer ese teatro muy a la italiana, con esa forma de herradura, porque era la inspiración de un teatro de Nápoles. Ahí arriba, bueno, se ha mantenido la inscripción que hubo desde tiempo, ¿no? Las delicias campestres aumentan los placeres urbanos, como de Carlos III de 1768, y todo estaba en el San Carlo de Nápoles. Nápoles, que tiene un teatro maravilloso, entonces a una pequeña escala. Jaime Marquet venía también con la idea de que se hiciese un teatro a la italiana a una escala reducida. Entonces, un teatro de herradura, una planta de herradura, que como saben ustedes ha sido, gracias a Dios, recuperado, porque durante mucho tiempo estuvo abandonado. Hubo incluso una pequeña compañía, un año, una compañía que durante la jornada del rey representaba algunas comedias. Fue Teatro Maestro Guerrero, luego fue Cinematógrafos, hasta que cerró en el 67, y menos mal que se recuperó. Hay algunas cosas nuevas que se han hecho, que bueno, algunas claraboyas, etc. Pero lo importante es que se haya recuperado su utilidad desde junio del 14. Otra de las grandes tareas que para cambiar la fisonomía de Aranjuez era completar la plaza de San Antonio. Hemos visto ya que durante los Borbones Bonavía hizo esa iglesia con el herreriano, con el borrominiano, es decir, que la fachada se curva, una curvita que se extendía en dos alas, como si fuese casi el Vaticano, ¿de acuerdo? Entonces era el gran telón de fondo que cuando llega a Aranjuez lo que era San Antonio. Él respetó lo posible de todas las trazas de Bonavía, que son estas que tenemos aquí, y lo que sí fue indicar que se acabase la casa de caballero
para continuar la casa de oficios y desde ese lado ir ampliando las alas que tendría esa iglesia, que como ven ustedes es la fachada curva, para que enlazase con la casa de caballero, con el cuarto de caballero y la casa de oficios, y cerrarlo uniendo a través de esas alas con unas arcadas, a partir de esas alas, que es lo que vemos hoy en día. Luego se continuará con la parte de la casa de los infantes. Y eso que le va a dar ese carácter tan peculiar a la Aranjuez, a esa gran plaza. Vemos esta postal antigua, como ya se va conformando todo lo que es ese perímetro de la plaza y ya va haciendo esa monumentalidad que se intuye en Aranjuez, que no se llega al palacio por la parte de Coronel, sino que se llega por la parte de atrás, por el puente de Barcas, pero no pierde monumentalidad porque lo que nos encontramos es ese gran telón de fondo de San Antonio y esa plaza que se va configurando a través de las arcadas uniéndose a la iglesia de San Antonio. Ya vemos un montón de imágenes que nos van recordando, que nos van dando esa nueva visión de Aranjuez con la San Antonio al fondo y cómo se va completando primero por el lado de caballeros y de infantes y cómo luego esa parte que ven ustedes que está todavía sin hacer, cómo se va a completar con la casa de oficios, con la casa de infantes. Carlos III lo único que va a hacer es respetar absolutamente la iglesia moravia, pero lo va a ampliar porque cada vez hay más gente en el Real Sitio, hay más criados, a veces la misa se podía oír desde la propia plaza, sacaban arriba un crucifijo, pero para los otros meses se amplió la capacidad de ese cuarto cuadrado. Hubo algunos, a lo mejor ustedes lo recordarán, algunos que estaba plantado de árboles, había una serie de árboles delante de la iglesia de San Antonio, pero eso, claro, desdibujaba y no dejaba ver bien ese telón de fondo, con lo cual desaparecieron esos árboles, se creó una especie de subida para darle todavía mayor monumentalidad a ese telón de fondo arquitectónico que siempre ha sido San Antonio. De tal manera que ya se va configurando con la María Blanca y con la iglesia de San Antonio toda esa monumentalidad, esa plaza que le quedaba por completar el otro lado. Se va a hacer la casa de infantes, porque el rey quería a sus hijos, pero los quería un poco lejos, porque eran bastante solitarios y eran muchos, eran muy traviesos. Entonces se hace para don Gabriel de Borbón, para don Antonio Pascual y para don Francisco Javier de Borbón. Eran los infantes para los cuales se va a hacer ese espacio, de acuerdo, que tenía que ser paralelo, tenía que ser casi un defecto espejo con lo que se había hecho en Caballero y la casa de oficios, de tal manera que la arcada continuaba y hay una continuación. Lo que pasa es que no se encerró de toda la plaza porque luego, como saben ustedes, se hizo el jardín de Isabel II con esa pequeña estatua que le regalaron al embajador, etc. Bueno, se prefirió no cerrar, no le quita belleza, no le quita monumentalidad, pero sí no es la imagen que tenían al principio de hacer esa gran plaza cerrada, pero ya es lo que no pierde monumentalidad, etc. Con lo cual ya tenemos configurado lo que sería esa parte de Aranjuez tan bonita que es la entrada, con los árboles, ese gran espacio con representativo con la María Blanca y en el fondo la iglesia de San Antonio. ¿De acuerdo? Y ahora faltaba el palacio. El Palacio Real también él quería quitar un poco la imagen anterior, es decir, cada vez que llega un rey quiere borrar un poco lo que han hecho los anteriores para afirmarse, para que su identidad se quedase ligada a algo nuevo. En este caso lo que hizo fue encargarle a Sabatini, a Francesco Sabatini, que ampliase el Palacio Real por dos alas extremas. El palacio hasta ese momento era chato, esta es la imagen que tenía el palacio hasta ese momento, es decir, acababa en esas dos torres perimetrales, tenía esa fachada que luego Fernando VI le añadió una gran terraza, ¿de acuerdo? Esa gran terraza que vemos ahora, y el frontis con los reyes Felipe II, Felipe V y Fernando VI. Entonces, esta es la imagen del palacio y lo va a cambiar radicalmente también Carlos III, porque va a crear un patio de armas, un patio de honor, ampliando esas dos salas. En una de ellas, si lo ven ustedes, lo que tenemos a la derecha, abajo va a estar la capilla, que está en una de las torres, la va a trasladar, y en el otro lado va a crear una especie de, no gran teatro, pero sino una zona para representaciones quizás más privadas, más del gusto del rey. Estos son los planos de Francesco Sabatini, de esa ampliación que cambia el perfil radical del palacio, y al principio no se van a cerrar, es decir, esas dos alas, las perpendiculares, van a crear ese espacio, ese gran patio de armas, durante bastante tiempo no va a estar cerrado, pero sí va a crear ese patio de honor, ¿de acuerdo? Luego ya se cerrará. En la parte inferior
vamos a tener el teatro, y en la parte superior vemos una pequeña, es que no tengo aquí para señalar, la pequeña linterna, una cosita blanquita que asoma al extremo. Ahí es donde va a estar debajo la capilla. Él no quiere una capilla que destaque, sino que va a aparecer solamente la pequeña linterna, y al otro lado va a crear un teatro, un pequeño teatro, un teatro cortesano, que está a medio pintar por Mengs. Es decir, no se usó, pero sí se puede visitar. Va a aparecer algunas otras pinturas, una pintura de Jano, etc. Pero bueno, ya ha cambiado totalmente, ha cambiado radicalmente el aspecto de Palacio, con lo cual ya tiene la imagen que tenemos hoy en día. Tenemos ahí la cascada de las Castañuelas, dando la imagen de la reina, con lo cual, en cuanto se cerró, ya es la imagen que todo el mundo tiene del Palacio de Aranjuez. Esas dos grandes salas, ese cerramiento, ese patio para hacer celebraciones privadas o tempranas de mayor monumentalidad, y más espacio a la fachada para que se contemple desde fuera. Con lo cual, ya tenemos configuradas la parte de San Antonio, el cuarto de caballeros, la casa de oficios, enfrente de la casa de infantes, y el parterre, el gran parterre, lo rodeaba un muro. Y lo siguiente que va a hacer, aquí tenemos el fondo de Olive, de ese muro un poquito exagerado de tamaño, y lo que va a hacer Carlos III es ordenar que ese muro se convierta en un foso. Con lo cual, el diálogo con la ciudad que estaba creciendo detrás era mejor. Le quitaba privacidad quizá al Paseo de los Reyes, pero por otro lado ampliaba muchísimo la vista hacia ese tridente trasero que crecía detrás, y también desde la ciudad se hacía más cercano al palacio. La gente podía contemplar, podía pasear y veía mucho más cercano el palacio. No estaba protegido por un muro, es decir, sino que ampliaba mucho la vista y aún daba más impresión de que era una ciudad palatina muy unida al Palacio de los Reyes. Es una forma también de crear esa cercanía, que al desaparecer el muro y quedar ese foso, por un lado sí lo aísla, pero por otro lado visualmente lo deja bien. Con el gusto por lo oriental y por la China Serrín, él se trajo también lo que se llama el secreto de la roza, o el secreto de la porcelana, porque creó en Nápoles el Capodimonte, la prueba de Capodimonte, que es famosa en todo el mundo, y él se trajo el secreto ese para hacer gente de Nápoles para seguir creando esa porcelana, y creó aquí la gabinete de porcelana con cosas chinescas, y en Madrid el Gasparini. Son unos grandes paneles, es decir, en la pared se ponen paneles de piedra y se ponen grandes espejos cubiertos por paneles de porcelana que se van a atornillar de forma muy discreta, y todo está relacionado con China Serrín, con el gusto oriental, mucha decoración, mucho color, que le va a dar un contraste a la sobriedad general que tienen los palacios de los Borbones, ¿no? También en el techo se van a hacer unas grandes placas en la bóveda de madera, a las cuales se va a atornillar esas enormes planchas de porcelana, con lo cual, si ustedes no lo han visitado, y si no les animo que vuelvan a verlo y que lo vean en esa sala, porque es realmente curiosa, y también para el Real de Madrid, las chinas. Otro de los aspectos que van a completar esa visión del palacio hacia la zona de Coroneles, hacia ese tridente, el tridente de la estrella, que tiene que ser la entrada natural del palacio, lo van a completar esos dos pequeños pabellones que hoy están en ruinas. Ven ustedes cómo se ve perfectamente el tridente trasero, el tridente delantero y el mitad del palacio, con esa especie de distribución de la ciudad que creó Bonavía y que va creciendo poco a poco. ¿Vale? Entonces, hay unos pequeños, justo aquí encima, esos dos pequeños cuartelitos que corresponden, los que son de Jaime Márquez del 70, el de las guardias españolas y las guardias valoras. Era un cuartelario, era siempre también para esa especie de guardia del rey, tenía la sensación de que, bueno, son edificios para quizá ceremonias también para la jornada de primavera, para que desfilen, era muy vistoso los trajes, y cómo iban a caballo, etc. Son edificaciones muy sencillas, pero que tenemos aquí también con unos grabados como están reflejadas en esa parte de Aranjuez, pero una sufrió un incendio, se quemó todo el techo, en 75, y luego ya fueron abandonadas, de tal manera que tras la Guerra Civil Española, ya que habían sufrido mucho deterioro, no se volvieron a usar, quedó en desuso. Yo me peleo siempre con Patrimonio Nacional diciendo que de alguna manera las recuperen, dicen que no merece la pena, otros echan, ya saben ustedes cómo son las administraciones para esto de recuperar espacios, pero también tener el palacio, tener el raso de la estrella, la plaza de Coroneles y tal, y ver esos edificios en ruinas,
da una imagen bastante, un poco igual que con fogones, etc., ¿no? De saber si hay un momento de bonanza y se deciden a reformarlo. Y ya por último nos vamos a una construcción que es la del Hospital de Carlos III. Aranjuez es un sitio bucólico, es un sitio maravilloso, pero también es un sitio donde el clima puede ser duro, donde había riadas, donde había un desastre, donde las tercianas hacían esas fiebres, criba mucho a la población. Y claro, una cosa es el esplendor que tiene digamos, Aranjuez durante la jornada de primavera, y luego todo se cierra porque el río se va al Escorial, pero hay población que sigue aquí. La gente que caía enferma se tenía que ir o a Ocaña o se tenía que ir al hospital central, y muchas veces ni los trasladaban porque era el carromato, llevarlos hasta, sobre todo si estabas grave, era algo bastante terrible. Entonces ya hubo, en tiempos ya se le pidió a Fernando VI que hiciese un hospital provisional, pero solamente funcionaba durante la jornada y era casi siempre para atender a los criados que venían del rey o a los jardineros que estaban cuidando el palacio, etc. Entonces, aquí hubo un proyecto de una guía que no se llegó a hacer porque se hizo algo más provisional, pero sí ya más adelante se pidió que se hiciese un hospital fijo para atender a la gente que durante todo el año vivía en el Gran Sitio. Entonces, justo entre San Pascual y la mole de la Plaza de Toros está el llamado Hospital. Entonces, fue gracias al impulso por el médico titular Juan Bautista de Cutanda que a Carlos III le pidió que por favor se hiciese un hospital permanente. Y el rey estuvo muy sensibilizado y dio la Real Orden para que se hiciese ese hospital. Que, gracias a Dios, ahora se da el rey Juan Carlos, pero ha conservado más o menos toda esa estructura, ¿no? Son como dos patios, uno más cerrado y otro que estaba abierto a la calle. Bueno, con ese aspecto monumental, entonces todo bajo las vocaciones de Carlos Borromeo, un proyecto Manuel Serrano, no era muy grande porque tampoco iban a hacer un gran hospital. Me parece que cabían entre 7 y 10 enfermos, estaban preparadas las hornacinas también para poner, que todavía las conservan, para poner las medicinas. Sí se hace la fachada monumental, que va a dar a la fachada de San Pascual, porque también todo lo que era obra real, por incluso igual que la Casa de la Monta, etc., tenía que tener su escudo y una significación en la entrada que todavía se conserva. Entonces vemos ese arco con esa cruz encima, flores a los lados, y en cuanto se terminó la obra, que era de piedra caliza de comirar y mampostería y ladrillo, sí se ordenó que se equipase con todo, tenía cirugía, tenía todo eso, las cámaras, las mantas para lavarse, sobre todo para el espacio de hombres y mujeres, sobre todo la higiene, ¿no? La higiene era fundamental en este tipo de establecimientos, ¿no? Ahí tenemos cómo aparece el Hospital de San Carlos, ¿vale? Y luego, más adelante se ordenó una capilla pública para no tener que llamar, en caso de tener que dar extrema unción a los curas de Alcácer, sino que ya los enfermos pudiesen también ir realizar las oraciones, también eso, la misa diaria, pues a los enfermos también les animaba bastante. Luego se han hecho muchas intervenciones, aquí tenemos antes de segundo de Lima, hizo otra gran intervención, porque se cerró durante un tiempo, luego la Isabel II lo reedificó, fue lugar de la reina asistió, Isabel II, pero luego también fue durante la guerra civil como hospital militar, luego también fue prisión, es decir, que ha tenido, ustedes lo sabrán, los que han vivido aquí en Aranjuez, ha tenido muchas funciones, ¿no? Poco a poco, pero se iba deteriorando. Entonces, las hermanas de San Vicente de Paúl funcionó como un pequeño hospital, pero luego como asilo, y se fue paulatinamente abandonando de tal manera que la estructura acabó cayéndose, ya saben que era un peligro porque se desprendía, hasta que la rey Juan Carlos lo ha cogido. A mí me dio mucha pena sacrificar este patio, que es este que tienen ustedes aquí, además es algo que estaba abierto a la calle, donde daban algunas galerías para los convalecientes, eran galerías con grandes arcos donde ponían a los enfermos para que el sol les calentase, ¿de acuerdo? Son esas galerías, pero ese jardín era inviable, entonces había que recuperar el edificio de alguna manera, y aunque se haya sacrificado ese pequeño jardín para hacer la entrada, se ha recuperado el edificio, que es lo importante, se ha mantenido todo lo que son las cubiertas, y los abovedamientos, etcétera, de tal manera que antes de perder un edificio, casi mejor perder un pequeño jardincito. Tenemos un
patio interior que se conserva bastante bien, que guarda todas las dimensiones de lo que es lo que era el Hospital San Carlos y ahora sigue vivo, igual que le pasa al cuartel de Pavía, igual que la Casa del Gobernador, que gracias a que Aranjuez es una ciudad universitaria que está viva, podemos disfrutar y mantener esos edificios como ven ustedes por San Pascual. Pues con esto hemos visto lo que hizo un monarca, que en Madrid hizo muchísimas obras, pero un monarca que era muy difícil porque tenía que combatir con el fantasma en Aranjuez de las fiestas, de la época de paz, etcétera, que se vivió con Fernando VI y Bárbara de Braganza, pero consiguió darle una configuración en Aranjuez de la cual estamos ahora pues, muy contentos porque tenemos un palacio que es estupendo, tenemos la configuración de todo lo que es la Plaza San Antonio, esa regularidad que le ha dado y la impronta como real sitio que tiene Aranjuez como fama en todo. Muchísimas gracias. Bueno, hasta mi hora yo pensé que dar tanta información en una hora, pero bueno, yo creo que ha sido lo suficientemente. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna curiosidad. Tengo una duda que he tenido siempre, y es que se cuenta, o yo leo en algún sitio, que Carlos III, fíjese lo que le voy a decir, huyó del motín de Esquilache, se vino a Aranjuez, y esa permanencia del rey en Aranjuez fue de lo más provechosa. Me gustaría saber que concretamente... Carlos III llegó a un país y tenía que luchar por un lado con las costumbres de un pueblo que era muy así, y tenía que luchar contra el problema de la iglesia y el problema del teatro. Hay una cosa muy interesante que es la guerra del teatro, el teatro popular con el teatro ilustrado que él quería traer. Y entonces él lo que quería huir es de todo el conflicto y se lo dejaba a otros. Por eso entre el motín de Esquilache él también es más que prudentemente, es decir, esta no es mi guerra, yo creo que hay gente que la puede solventar mejor y tampoco manchar su imagen, manchar. Es decir, enfrentarse de esa manera al pueblo siendo él, que acaba de llegar y teniendo todo lo que tiene que hacer por delante, él fue muy prudente. Por ejemplo, los carnavales, la iglesia estaba como loca con los carnavales porque se bailaban en los cementerios, se vestían de curas y de monjas, bailaban en los porches, en las soportadas de las iglesias, y él siempre mandaba a alguien y dice, apaga este fuego. Es decir, que fue prudente en ese sentido, es decir, no tomar, yo vengo aquí en plan absoluto, sobre todo teniendo en cuenta que el pueblo español pues somos como somos, que basta que nos inventan algo para que nos montemos. Él intentaba esquivar, digamos, con vistas a un mandato más, a un reinado más prolongado y sobre todo pacífico. ¿Le gustaba mucho Aranjuez y alargaba su estancia primaveral o se ceñía a la primavera? Lo que pasa es que Aranjuez, él venía con muchísima precaución a Aranjuez por la imagen que tenía de los ribereños, porque siempre iban a comparar. Nos vas a dar las mismas fiestas, lo vamos a pasar igual de bien, para ver los cortesanos como siempre, es decir, todas las palúas, toda esa gran fanfarria de Farinelli. Claro, él decía, yo es que tengo otra forma de pensar totalmente distinta. Él venía con una mente más ilustrada, más centrada en otro tipo de temas. Claro, llegar a un sitio que vivía, que su fama sobre todo se debía, que venía gente de todas partes, para las fiestas del 30 de mayo, decir, bueno, voy a hacer algo, pero suprimir el teatro, eso ya le supuso un enfrentamiento, luego lo supo canalizar. Él les dio los toros, aunque a él no le gustaban los toros, es decir, que era una de cal y una de arena, en el sentido de que también es muy difícil, tenemos que pensar que no es como ahora, no son monarquías, digamos, que están con la constitución, era el rey y su corte, entonces era bastante difícil. La impronta de Fernando VI en Aranjuez fue fabulosa. Claro, lo primero que hizo fue quitar, es que si yo llego y a Isabel de Farnesio que además es un hijo suyo, de Isabel de Farnesio, era hermanastro suyo e hijo de la otra, como decía Isabel de Farnesio, que Isabel de Farnesio era de cuidado. Dijo, a este no tengas ya. Porque no voy a venir y voy a decir, señor nuevo rey, ¿qué pinta aquí el otro? Sobre todo por la fama que tiene el otro, pues, te quiero mucho, pero te vas a la plaza de París, que vas a estar, no lo voy a machacar, pero sí, lo que me parece horrible es la que tenemos ahora de Fernando VI, que parece un bucanero, ahí apoyado, es decir, que bueno,
decir que hay licencias y licencias, pero bueno. Yo creo que hizo cosas muy buenas, todos. No es el mejor, porque todos tienen cosas buenas, porque Felipe II fue el que impuso esto. Precisamente Felipe V fue el que volvió a impulsar a la juez, porque Felipe III hizo cositas en las 12 calles, algunas fuentes. Felipe IV estaba más pendiente de un buen retiro, hizo algunas cosas también, pero realmente hasta cosas. Y luego ya Fernando VI y Carlos III. María Amalia de Sajonia fallece el 27 de septiembre de 1760. El 23 de junio de 1761, Carlos III firma como parlamento reina un documento mediante el cual dice que se construya, si no recuerdo mal textualmente, dice una era, una ninfa o una Venus. Sí. Efectivamente. Es decir, que se firma un contrato 9 meses después de que María Amalia de Sajonia hubiese fallecido, se tarda más tiempo. Claro, claro. ¿Cómo puede existir una leyenda, que yo pienso que por eso es leyenda, que dice que como la cara de la actual Venus Mariblanca se parecía a una amante del rey, la reina Olena, Sí. pero si hacía ya 2 años que había fallecido, si María de Sajonia no conoció la Mariblanca? No, pero me parece que venía por no era lo del amante del rey, era por el anterior. Es que hay alguna información que dice que fue Fernando VI. con Fernando VI. Sí, los documentos, es que unos documentos nos hablan de Bárbara de Braganza y otros nos dicen que era María de Sajonia y otros hablan de Isabel de Farnesio, cosa que es un poco ridícula, porque Isabel de Farnesio era de cuidado, porque cogió a la princesa de los Ursinos por el pelo y la echó de España. Pero entonces, es que por eso hay muchas fuentes que nos hablan de cosas distintas. Cuando tienes diversas fuentes tienes que ponerlo todo, no un poco en duda, pero sí pensar, porque esa leyenda también, que a lo mejor puede ser inventada, lo que entonces la puso Miranda y ahora la han cambiado, la han girado para que la era Venus, etcétera, pero nadie se fijaba que fuese Hera o Venus, porque el pueblo lo que decía, bueno, las mariblancas hay en todas partes, especialmente en la parte del sol, ¿no? Entonces, pero en cuestiones, digamos, que no hay una documentación, dígale, porque yo a lo mejor tengo ese defecto, que yo hasta que no lo veo en un documento, incluso en los archivos, hay cosas que se contradicen, como la capilla, el oratorio que había en la casa de la Monta, nos dicen que fue de una fecha. Entonces cuando tienes 2 fechas tienes que decir, bueno, voy a abrir un margen de duda, porque, y sobre todo cuando son leyendas de ese tipo, que si se parecía un amante del rey, con todo lo que se ha dicho del rey, con tal, porque hay que ponerlo siempre un poquito en duda. Lo que era evidente es que esa escultura tenía que desaparecer. Fernando VI tenía que desaparecer, porque era ese fantasma, y vivir con un fantasma era mejor acabar con toda esa imagen, como hicieron muchos reyes. Y cuando llegan los Borbones tienen que acabar con todos los Austrias, entonces cambiar cosas, hacer nuevos sitios, cambiar lo que se puede en esos, cambiar la moda, para que para esa pervivencia que queda de lo anterior, que ha sido mejor, sin saber lo que te espera con el nuevo rey, siempre vas a apostar por lo anterior que ha sido mejor. La Mariblanca, yo recuerdo hasta el año 1963, que miraba hacia el este, exactamente igual que ahora. Fue a partir del 63 cuando se... Sí, es que son curiosos los giros. Yo pienso que la posición original es precisamente esa, pues que la fuente de la Mariblanca es un canto al agua, es un canto a la vida, y por el este sale el sol cada día, que es otra fuente de vida. Además, lógicamente, sin la luz, sin el sol, sin el calor, el agua se complementa perfectamente. Y hay que pensar que Aranjuez estaba creciendo, digamos, hacia allá, estaba mirando la ciudad palatina, no tenía ningún sentido que mirase a la iglesia. Lo que pasa es que alguien pensó en un momento determinado que tenía que ser así, pero bueno, se ha superado. Pero también se ha llamado las cadenas de la Constitución, se llamó de muchas maneras. Pero bueno, y ahora lo único que quería era hablar es que tantísimo que hablo de Carlos III, que en una hora he intentado condensarlo de la mejor manera posible y sobre todo ilustrarlo, que es lo más. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención.